Perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos todos y bienvenidos a los que se van a ir incorporando a lo largo de la charla. Yo soy uno de los gerentes de Cautec y el objetivo de esta charla es tener un ciclo de conferencias en las cuales compartimos y hablamos sobre las distintas soluciones que desde Cautec estamos trayendo al mercado de Perú. Hoy la doctora Silvia Panta les va a hablar sobre Gilbert y pruebas de especialidad y cómo implementarlas en su clínica veterinaria. De hecho, nuestra idea al principio cuando organizamos esta charla iba a ser una charla para los clientes que trabajan actualmente con el equipo, pero decidimos el abrirla a todos los veterinarios en general que puedan estar interesados por trabajar con este tipo de pruebas. Sean bienvenidos y cualquier duda que tengan la pueden hacer en el chat o en el Q&A que está justo debajo de su pantalla con el botón de mensaje y a lo largo de la charla Silvia les irá respondiendo o si no al final de la charla. Muchas gracias, Silvia. Cuando quieras puedes comenzar. Gracias. Buenas noches, ante todo, con todos los asistentes. Muchas gracias por el tiempo que nos están brindando. En esta ocasión, mi nombre es Silvia Panta, actual jefe comercial de Cautec, y también la persona que da el tema de soporte para este equipo, el equipo Gilbert. Ya tenemos un tiempo en el mercado y bueno, en esta ocasión lo que queremos es ampliar un poco más el uso de estas pruebas que realmente son muy útiles dentro de la clínica y que nos podrían ayudar en corto tiempo poder al menos llegar al diagnóstico de la mascota y que podamos tener un mejor tratamiento, una mejor respuesta, ya que actualmente sí se utilizan muchas de nuestras pruebas, pero estas de repente tienen características muy particulares, las cuales en esta ocasión vamos a compartirlas. Ya algunos veterinarios sí la usan, en casos muy especiales como vuelvo a mencionar. Y la idea pues es que todos de repente podríamos hacer uso de estas pruebas y que nos ayuden, ¿no? Dentro de nuestra clínica diaria. Voy a comenzar básicamente haciendo o resaltando las diferencias y similitudes entre lo que es inmunocromatografía y lo que es inmunofluorescencia. El equipo Gilbert es inmunofluorescencia y la inmunocromatografía, bueno, ya es de mucho conocimiento por el tema de la pandemia también que se dio, que son las pruebas rápidas. En muchos aspectos, estas pruebas son muy útiles en el sentido de que si estamos cursando con una enfermedad ya aguda, la cual sí nos va a marcar como positivo porque la carga de antígeno en ese momento, al estar cursando un cuadro agudo, pues es bastante alta. Entonces da la ventaja que te puede indicar que sí, o sea, está con la carga muy alta, entonces es positivo a la enfermedad que estemos buscando. Pero ¿qué pasa con aquellas enfermedades que están iniciando o que ya pasó ese pico de carga antígeno, por así decirlo, y ya está en un periodo de recuperación? Siempre nos va a marcar como negativo porque estas pruebas tienen un punto de quiebre en el cual te va a indicar positivo y negativo. Entonces, ahí resalto mucho el tema, por ejemplo, del uso de la inmunofluorescencia, donde nos va a dar una medición cuantitativa. Vamos a tener, como lo ven, por ejemplo, en este reporte, un número de lo que estamos buscando, a diferencia de que solo nos puede indicar positivo o negativo. Entonces, si hablamos un tema como que diferencia, entonces hablamos de similitudes. Ambas pruebas tienen un periodo corto para darnos una respuesta. Las pruebas rápidas más o menos son unos 10 a 15 minutos y el equipo Gilbert pues tiene pruebas desde 3 minutos que nos puedan dar una respuesta hasta 15 minutos. Entonces no es mucho el tiempo. Las pruebas son bastante rápidas. Se utiliza una muestra pequeña y bueno, lo utilizamos para tanto perritos y gatitos, ¿no? Entonces, básicamente abocándonos a esto, el tema de la inmunocromatografía va a ser útil siempre y cuando pues estemos cursando un cuadro agudo,
pero la inmunofluorescencia va a ser útil en un cuadro agudo, en un cuadro inicial y en un cuadro de recuperación. Nosotros pues sabemos que en clínica tenemos que tratar de ser lo más precisos posibles, sobre todo porque estamos tratando a una mascota que no puede hablar con nosotros. Nosotros tenemos que tratar en lo posible de poder llegar a un diagnóstico con las pruebas que tengamos y para poder hacer un tratamiento mucho más rápido y que la mascota se recupere más rápido. Eso es lo que nos va a dar el tema de las pruebas adicionales. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar siempre de utilizar, ¿no? Pruebas adicionales que nos ayuden a dar con un diagnóstico y que el tratamiento y la recuperación del paciente pues sean mucho más prontos. Tenemos que tratar de ser lo más exactos posible. Ese va a ser el éxito realmente en nuestros casos. Un poco abocándonos de manera general, ¿no? Ya muchos clientes lo saben, el equipo puede correr hasta 15 pruebas con un solo equipo, dependiendo de la muestra que nosotros querramos correr. Tiene un tiempo de variabilidad como es de 3 a 15 minutos. La ventaja también que tenemos es que estos kits no necesitan refrigerarse, no necesitan una preparación previa para poder correrlos dentro de la máquina. Pueden conservarse en el medio ambiente. Tenemos un gran respaldo, tenemos más de 100 veterinarios que actualmente lo están utilizando, entre ellos también laboratorios reconocidos, los cuales confían en los resultados de nuestras pruebas. La ventaja que también tenemos, a diferencia de repente de otras empresas, es que tratamos siempre en lo posible de poder contar con un stock, el cual no permita la discontinuidad de las muestras y que podamos seguir utilizándolos sin ningún inconveniente. Las pruebas normalmente tienen un periodo de duración bastante largo por el tema del movimiento que nosotros le damos, ¿no? Otros beneficios que también podremos mencionar es que esta máquina no necesita ningún tipo de mantenimiento, ningún tipo de calibración. Normalmente todas las actualizaciones se dan directamente con los chips que vienen en cada una de las cajas. Si el proveedor actualiza algún tipo del sistema, inmediatamente lo vamos a tener con los chips. Hay que tener en cuenta que las mediciones cuantitativas son a veces sirven o ayudan mucho al clínico para poder tomar decisiones tanto de tratamientos y también poder indicar en qué estado está llegando la mascota, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que medicina es jugar mucho o tener mucho en cuenta, mejor dicho, el tema de la clínica y qué mejor, pues, ¿no? Que nos puedan dar un valor más exacto de lo que estamos buscando. En esta ocasión vamos a tocar pruebas específicas, las cuales vamos a explicar también el tema de la importancia que deberíamos de darle dentro de la clínica. Y estas son pues cortisol, proteína C reactiva, amiloide acérico, dímero D, hemoglobina glicosilada específica, nosotros lo tenemos como específico para caninos y felinos, y bueno, el péptido natriurético. Vamos a comenzar hablando un poco de lo que es el cortisol como prueba, ¿no? Y para esto, primero voy a contarles un poco un caso de una clínica que actualmente utiliza mucho el tema de cortisol para llegar a un diagnóstico de las mascotas. Hay que tener en cuenta que todas las pruebas que nosotros podamos realizar siempre son complementarias. No hay una sola prueba que nos pueda indicar que sí, es esta enfermedad. Siempre tenemos que tener una, dos diagnósticos o exámenes que nos ayuden a llegar al diagnóstico final. Ese va a ser el éxito realmente también de nuestra profesión, ¿no? De médicos veterinarios. En este caso, por ejemplo, es una Golden Retriever, es de la veterinaria SOS, tiene 3 años y los dueños la llevan a su control, ya que no está comiendo adecuadamente, toma mucha agua, pero la ven que cada vez su abdomen está dilatándose más. Entonces les preocupa un poco, la llevan a un control, porque aparentemente solamente ese es parte de la sintomatología, no es que la mascota esté decaída, está activa.
Entonces, la doctora en su momento, exámenes de rutina, que siempre es básico, pues, ¿no? Un hemograma, un bioquímico, y entre ellos ella quiere descartar un problema de Cushing. Y para esto, pues, tiene que medir cortisol. Un dato curioso que la doña puede mencionar al final de la consulta, que siempre nos pasa dentro de clínica, es que se acuerdan que la mascota ha tenido muchas alergias anteriormente, que siempre ha tenido problemas de piel, y bueno, en un periodo muy largo le han estado dando corticoides y que eso la calmaba, ¿no? Entonces, básicamente esta prueba de cortisol lo que nos va a ayudar es poder, mediante una supresión de dexametasona, medir estos niveles. Para esto siempre es bueno tener un cortisol basal, que va a ser una prueba que se va a realizar en el momento, y esta no nos puede brindar una información de base, por así decirlo, por eso le llamamos cortisol basal, pero no es una prueba que va a ser única, sino tenemos que hacer pues, el tema de las supresiones para poder diagnosticar exactamente el problema que pueda llegar a tener la mascota, o si no la tiene, también pues los resultados nos lo van a indicar así. Vamos a poder diagnosticar con esta prueba también hiperadrenocorticismo atípico. Y para esto también vamos a necesitar más pruebas adicionales. Por ejemplo, en este caso, utilizando solamente la supresión de dexametasona a dosis bajas, ¿no? Sabemos que tenemos que tomar pues, el cortisol basal, que va a ser nuestro control, por así decirlo, o nuestra base. Y vamos a empezar con las mediciones de 0.01 miligramos por kilo. Por eso llamamos que son dosis bajas. Y vamos a volver a tomar el cortisol 4 horas posteriores a la primera toma. Y después de esto, a las 8 horas. De esta manera nosotros vamos a poder tener información y vamos a poder tratar de identificar si es que esta mascota está o presumimos de un Cushing, y que estos exámenes nos puedan ayudar al diagnóstico, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de esta mascota específica, iniciamos y nos salió 11.52. En la segunda medición, 1.19. Y en la tercera medición, 1.31. O sea, nuestra primera medición ya nos indicaba que de repente el nivel de cortisol estaba elevado. Pero con la dexametasona vamos a tratar de ver si es que es real el tema de una sospecha de Cushing o no es real. En este caso, la doctora, con el tema de sus resultados, ella diagnosticó un Cushing adrenal, pero adicional a esto, pues ella solicitaba otros exámenes, como por ejemplo el tema de ecografía, el tema también de una medición de dexametasona a dosis más altas, la cual sí quiso indagar un poco más, pero era un paciente el cual empezó a derivar, ¿no? O sea, porque no era un paciente de ella, solo que ella quiso tratar de llegar al diagnóstico final. Y bueno, ya derivó al médico encargado para que le siguiera su tratamiento. Pero ya con esto de aquí, ella ya se basó bastante y tuvo mucha evidencia de poder llegar a un Cushing, pues, ¿no? Que la mascota podría estar sufriendo de un Cushing. Entonces, solamente con esta información, ¿podríamos diagnosticar un tema de Cushing o no podríamos diagnosticar un tema de Cushing? ¿Qué tan útil puede llegar a ser dentro de la clínica tener unas respuestas o poder hacer las mediciones constantes, ¿no? de la mascota que está llegando a consulta? Porque nosotros si esperamos a mandarlo a un laboratorio, el laboratorio pues normalmente tiene una sobrecarga de muestras, la cual pues a nosotros nos lo dan horas posteriores, y a veces el tema de tomarle la muestra en ese momento y que lo lleven al laboratorio puede de repente no ser tan exacta, pues, ¿no? Las medidas que en ese momento necesitamos para poder diagnosticar una enfermedad. También tenemos, por ejemplo, la proteína C reactiva. Este es el caso, por ejemplo, de Charlie. Es un schnauzer de 4 años que ya pasó por 3 veterinarios.
El perro, bueno, la mascotita de este dueño, eh, llegó en un estado bastante delicado, y lo que casi siempre pues los propietarios desean por el tema de una preocupación es que la mascota se recupere rápido, porque piensan que a veces, o sea, ya lo internas, le haces el tratamiento, entonces tendría que responder rápido. En algunos casos, estos temas delicados pues sí demoran un poco más en recuperarse. Y no porque nosotros estemos fallando, sino porque el estado en el que llegue la mascota también puede jugar mucho a favor o en contra del tratamiento que nosotros podamos indicarle. En este caso, por ejemplo, a Charlie le diagnosticaron Ehrlichia canis. Y bueno, los dueños estaban muy preocupados y pasaba un día, 2 días, y como no veían que la mascota se levantaba, pues entonces lo sacaban de la veterinaria y lo llevaban a otra veterinaria. Y así pues llega la tercera veterinaria y el veterinario consulta, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué lo están movilizando? Entonces los propietarios indican que es porque no saben si el tratamiento está funcionando porque la mascota no responde. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? En estos casos, por ejemplo, la proteína C reactiva nos va a ayudar de mucho. Va a ayudarnos para poder diagnosticar en qué estado está llegando la mascota, si la infección que está teniendo ya no es localizada, sino ya se volvió sistémica. Vamos a poder hacerle un monitoreo del tratamiento que nosotros estamos desarrollando con esta mascota. Con pruebas, o sea, desarrollando esta prueba, podemos indicar si nuestro tratamiento está funcionando adecuadamente y no esperar de repente 2 o 3 días, cambiarle el tratamiento si en caso no es el indicado. Esta proteína C reactiva nos va a ayudar justo a que el monitoreo sea mucho más constante en la mascota y poder demostrarle al propietario también que estamos yendo por un buen camino. La ventaja también es que esta proteína C reactiva no se va a ver afectado con el consumo, por ejemplo, de corticoides. Entonces nos va a dar una medición un poco más exacta, ¿no? Esto como para poder explicar que siempre el uso de la proteína C reactiva tiene que ser una toma al inicio, en el momento en que llegue la mascota, para saber en qué nivel está llegando la mascota, y posterior al tratamiento. Y esta proteína es bastante sensible al tema inflamatorio. Entonces, si nosotros estamos tratándolo adecuadamente, esta proteína C reactiva va a bajar. Y si no estamos actuando, porque en algunos casos, pues tenemos muchos casos de mascotas con resistencia a antibióticos, entonces esta proteína se va a seguir manteniendo o va a aumentar, porque vamos a seguir con el cuadro inflamatorio sistémico. Entonces, es de mucha ayuda, sobre todo en las veterinarias en las cuales tenemos a pacientes internados y que tenemos que estar monitoreando. Sabemos que a veces llegan en estados muy, muy graves, y esta proteína nos ayudaría bastante a poder, o al menos tratar de monitorear a estas mascotas y darles, pues, de repente, las indicaciones al propietario, las que sean las más adecuadas, pues, ¿no? Por ejemplo, en un caso de parvovirus, también mucho se indica cuando el nivel sale alto, poder diagnosticarlo como enfermedad o poder diagnosticarlo como una reciente vacunación. Entonces, en este cuadrito, por ejemplo, si nosotros tenemos una mascota que recién ha sido vacunado, pero no presenta síntomas, pues entonces tenemos que esperar unos 3 a 5 días para poder tomar un hemograma o medir la proteína C reactiva para identificar si la inflamación que tiene es por vacuna o realmente es por el tema de la enfermedad. Sin embargo, si la mascota no ha sido vacunada, pero sí presenta síntomas, bueno, no tenemos un examen de sangre con leucopenia, pero la proteína C está alta, entonces quiere decir que está iniciando una infección, porque como lo mencionaba, la proteína C reactiva es bastante sensible a los cuadros inflamatorios que se dan en las mascotas. Sin embargo, si es Están preguntando, que... perdona que te corté, están sí. preguntando si se puede usar en pancreatitis. Sí, también, porque la pancreatitis es una inflamación a nivel del páncreas.
Entonces, nosotros igual tenemos una prueba que es específica para medir la lipasa pancreática, pero este de aquí nos ayudaría para identificar si estamos yendo con un buen tratamiento o no. Genial, perfecto, continúa. Yo te voy cortando conforme hagan preguntas, ¿de acuerdo? Sí, está bien, perfecto. En este caso, por ejemplo, como lo mencionaba, para hacer como que una medición, si la enfermedad está en curso inicial, no está vacunado, pero presenta síntomas, y nuestro hemograma sale con leucopenia, pues medimos la proteína C reactiva, y si también está elevado, quiere decir que ya la infección está en curso. Entonces, como mencionaba, esta proteína C reactiva realmente es muy importante para poder identificar las infecciones sistémicas. Esto es solamente para canes. En el caso, por ejemplo, de gatos, nosotros tenemos el amiloide acérico. Hay que tener en cuenta que cuando un gato llega a consulta, realmente el gatito está muy mal, porque su umbral de dolor, de malestar, es mucho mayor que el de los perritos. Y como los gatitos son más independientes, es más difícil que un dueño se pueda dar cuenta que el gato está mal. Y eso lo saben pues todos los veterinarios que tratan gatos, que cuando el gato llega con malestar es porque de verdad está muy mal o con un pronóstico bastante reservado. Y el amiloide acérico nos puede ayudar con esto. Nos puede ayudar para poder indicarle al propietario en qué estado inflamatorio está llegando la mascota. Si es que la mascota está muy mal o que al menos está con un proceso suave, este amiloide acérico nos puede ayudar un montón. También nos va a ayudar a ver el tema de la misma manera que la proteína C reactiva en el caso de perros, si los antibióticos que estamos tratando en estos pacientes están siendo los adecuados, si el tratamiento que le estamos indicando está yendo bien, y si no, para inmediatamente también cambiar el protocolo de tratamiento, ¿no? Es un indicador también temprano en el estado crónico inflamatorio de los felinos. Hay mascotitas o gatitos los cuales llegan solo para un control, y podemos identificarlo de repente de una manera más pronta. Algo que sí se me estaba, bueno, que quería resaltar también con la proteína C reactiva, es que también nos ayuda a identificar la pronta preñez. Por ejemplo, sabemos que cuando las mascotas están preñadas, pues van a desarrollar un cuadro inflamatorio. Entonces podemos medirlo de repente a las 2 semanas de haber sido inseminado, y como que nos puede dar un indicativo de que la mascota está preñada. Igual es bueno también llegar a la 4ª semana y poder realizar el tema de la ecografía para confirmar esto. Una pregunta que estaban haciendo en el chat. Dicen, disculpe, doctora, la pregunta, pero si un cachorro llega con sintomatología característica de parvovirus, ¿no sería más recomendable correr un test de parvo con Gilbert en vez de proteína C reactiva? En este caso, la proteína C reactiva no es un indicativo tampoco de enfermedad, ¿no? O sea, todas las pruebas, como mencionaba al inicio, son complementarias. Al identificar el tema de una sintomatología de parvovirus y sale con antígeno bastante elevado, la proteína C reactiva nos va a indicar qué tanto la mascota está, ¿cómo les puedo explicar? Qué tan agudo está el cuadro. En ese sentido, la proteína C reactiva viene a ser un complemento del diagnóstico de la enfermedad. ¿Se ha entendido la respuesta? Doctor Fabio, no sé si quiere añadir algo más por el chat o... Sí, sí, gracias. Perfecto. Ya, puedes continuar siempre. Yo te voy interrumpiendo con mi pregunta. Sí, sí, está bien. En este caso, por ejemplo, damos algunos rangos. Nosotros siempre lo hacemos en el caso, por ejemplo, de las capacitaciones que brindamos posteriores a las compras. Tratamos de darles unos cuadros referenciales, los cuales van a ayudar también con el tema de la clínica y del diagnóstico de la enfermedad, ¿no? En este caso, pues, damos unos valores los cuales nos van a indicar un estado inflamatorio activo, en el caso de los gatitos, y también las inflamaciones crónicas, bacterianas, virales, en el caso, por ejemplo, de los perritos, ¿no? Entonces, todas estas referencias las estamos colocando. Normalmente nosotros lo brindamos, como le mencionaba, posteriores a la venta, porque es parte de la capacitación que nosotros brindamos a nuestros clientes.
Esta prueba, por ejemplo, es de mucha utilidad, sobre todo para los doctores que realizan cirugías. Cirugías las cuales en muchos casos pues tenemos riesgos de que puedan haber un tema de ruptura de las suturas internas y que pueda generar una hemorragia. Este caso, por ejemplo, es muy, creo que muchos veterinarios lo pueden describir dentro de sus casos peculiares que tienen en la clínica, ya que los Rottweiler, pues por tema de raza, son muy susceptibles al Ehrlichia. Y pasa en muchas ocasiones también, que cuando la mascota es diagnosticada, pues mandan un tratamiento de 30 días, 60 días, incluso controles posteriores al tratamiento. Pero cuando el dueño ve que la mascota ya está mejor, ya está bien, ya está corriendo, ya está comiendo, se sube de peso. Entonces, bueno, dicen, ya se curó, pero no se dan cuenta de repente de lo posterior que puede llegar a ser un tratamiento mal curado. En este caso, por ejemplo, Titán tuvo que ser sometido a un retiro de vaso por un cuadro de Ehrlichia crónica. ¿A qué me refiero? Que este perrito tuvo Ehrlichia, no fue bien curado, recayó, otra vez lo trataron, pensaron que ya estaba bastante bien, no siguió sus controles, ya veían que la mascota estaba bien y otra vez volvió a caer en el tema de Ehrlichia, pero ya en un cuadro ya muy crónico, ¿no? En el cual cuando le hicieron la ecografía vieron necesario el tema de retirar el vaso. Esta cirugía es muy delicada, es una cirugía muy riesgosa, entonces es muy necesario realmente estarlo monitorizando al paciente al menos por unas semanas posteriores a la cirugía, ya que en muchas ocasiones tienden a tener justo el tema de estas hemorragias, la mascota se descompensa y tienden a fallar, ¿no? Tiende a hacer malo el pronóstico. ¿Cómo podríamos realizar ese tema de monitoreo? Normalmente lo que hacen es ecografías, ¿no? Para ver que todo esté bien, que no haya líquido suelto en cavidad abdominal, perdón, líquido libre en cavidad abdominal. Entonces como que eso ya nos va indicando que, bueno, ha salido bien la cirugía y todo. Pero si la cirugía ha sido en cavidad abdominal, pasar el ecógrafo pues causa mucho fastidio en la mascota, causa malestar, causa incomodidad y a veces como que no se deja, y el tema del estrés y todo esto podría también jugarnos en contra. Entonces, en esta ocasión, por ejemplo, Dímero D es una muy buena alternativa para todos los indicadores hemorrágicos postquirúrgicos. Esto nos va a ayudar un montón a poder monitorear que la mascota esté bien, que no hayan hemorragias. También nos va a poder ayudar a ver la coagulación. Vamos a poder diagnosticar SIT. Y también nos va a indicar un tema de trombosis, que también es muy peligroso en estas mascotas, ¿no? Este es como que un cuadro de todas las cosas que podríamos, o en los casos en los cuales podríamos utilizar, por ejemplo, esta prueba, ¿no? En caso de problemas como se decía, ¿no? En problemas de coagulación, en pancreatitis, en policitemias, en todo lo que tenga que ver cirugía, podríamos utilizar este dímero D para un control, ya que va a ser bajo una muestra de sangre y no vamos a tener que estar, pues, de repente generando fricción, dolor, malestar, ¿no? Y de esta manera podemos seguir monitoreando al paciente hasta un par de semanas posteriores y de esta manera, pues, decir que nuestra cirugía fue exitosa, ¿no? Este es un poco también los rangos que nosotros manejamos de dímero D, en el cual nos va a mostrar como que normal, una presunta trombosis, no deberíamos de excluirlo, ¿no? Y también, pues, ¿no? Ya mayor a 1000, trombosis o sí. Antes de que pases a la siguiente, hay una pregunta de la doctora María Fernanda sobre proteína C reactiva. Te habla del caso de preñez temprana. ¿Cuál sería el rango de referencia? Ya, acá creo que no la tengo. Sí.
Si no, si no tienes Sí, ahí el aquí barro, está. ¿así lo tienes? Ajá. Listo. Ya cuando nosotros hablamos de un cuadro inflamatorio, tendría que ser mayor a 50, 100 en promedio, de 50 a 100 para poder hablar de un cuadro inflamatorio. En el caso de que hayamos confirmado de que la mascota ha sido cruzada o inseminada. Pero definitivamente la confirmación final va a ser al cuarto mes, perdón, a la cuarta semana con el tema de la ecografía. Ahora, este de aquí es como se iría para más o menos presumir que se ha realizado el éxito del cruce, ¿no? De los cachorros que están creciendo, porque definitivamente van a generar un cuadro inflamatorio en la mascota. Creo que hay papers, ¿no? Tenemos varios Sí, papers. tenemos varias Podemos información compartir. que también se puede compartir, donde te indica que esta prueba puede ayudarnos con el diagnóstico previo a la ecografía de confirmación de preñez. Vale, gracias. Continúo. Hemoglobina glicosilada, básicamente, como lo mencioné al inicio, en este caso, esta prueba es específica para caninos y para felinos. Mía, por ejemplo, es una West Highland. La dueña menciona que está tomando mucha agua, que no es normal en ella, y ve que empieza a chocarse con las esquinas de los muebles. Pero cuando ya nos empiezan a mencionar que Mía está tomando mucha agua, lo primero que tenemos que descartar pues es el tema de que si está esterilizado o no. Porque en algunos casos también un tema de piometra podría generar que tome mucha agua, que empiece a orinar un montón. Entonces, bueno, ir descartando las cosas nos ayuda mucho para poder seguir recopilando información y también nos ayuda con el tema del diagnóstico que queremos llegar. No es normal que Mía empiece a chocarse con las esquinas de los muebles. Empiezan a revisar el tema de la vista. Enfermedades previas no las tenía, pero a esta edad lo han visto de un momento a otro, ¿no? Que se orienta, pero igual se choca con muebles que puedan mover. Pero con los que ya están fijos, pues no tiene problema. Lo que sí evidencian también es que está agitada todo el tiempo y que se bajó de peso. Así como lo pueden ver en la imagen, se ve mucho más delgada que las mascotitas, ¿no? Entonces, a pesar de que sigue comiendo lo mismo, no se le ha cambiado el alimento, tampoco la ración, pero sí ven que cada vez se está bajando más de peso. Entonces, en este caso, solo con el tema del cuadro que estamos desarrollando o que estamos indagando, ¿podríamos sospechar de una diabetes? Por el tema de la visión podría ser. En este caso, por ejemplo, el doctor toma una muestra de sangre y corre hemoglobina glicosilada, dándonos el margen de 7.02. Ahora vamos al detalle. Esta hemoglobina glicosilada nos va a ayudar a poder identificar hiperglicemia, a poder monitorear ya a los pacientes que son diabéticos confirmados y que están con terapia de insulina. Vamos a poder monitorearlos con esta hemoglobina glicosilada, ya que es específico para los cuadros de diabetes, ¿no? En este caso, por ejemplo, no se va a recomendar el uso de las muestras que están lipémicas. La ventaja que nos da es que el estrés no va a interferir en el resultado de esta prueba, a diferencia de la glucosa, que sí tiende a elevarse mucho cuando las mascotas están en un cuadro de estrés. Y esto, por ejemplo, en gatos tiende a ser una ventaja muy, muy marcada, porque los gatos se estresan pues muy rápido. Entonces, si nosotros solo medimos glucosa, podemos tener glucosas muy elevadas, la cual nosotros podemos confundir, ¿no? Con cuadros de diabetes. El uso de la muestra de suero o plasma no permitirá obtener resultados de la prueba, ¿no? Por ejemplo, en el caso específico de perritos,
Nuestro rango siempre va a ser menor a 4, el deseado. Cuando ya sale mayor a 4, entonces nosotros ya podemos empezar a sospechar de un cuadro de diabetes. No sé si recuerden, en esta mascotita en mía salió 7.02. Entonces, ya estamos diciendo que esta mascota puede tener diabetes. Podría ser. Entonces, nosotros tenemos que identificar o confirmar esto también con otras pruebas, ¿no? Complementarias que puedan ayudar a certificar que la mascota está cursando por un cuadro de diabetes. Siempre en medicina hay que tratar de tener mayor cantidad de exámenes que confirmen nuestro diagnóstico. Es lo ideal. Entonces, bueno, la hemoglobina glicosilada, el glóbulo rojo siempre va a tener una vida útil de 100 a 120 días, una vida media de 60 días, y esto podría darnos una información hasta de 2 meses del paciente, ¿no? Cómo está su glicemia. Y en el caso de gatitos, el periodo de vida, si es de los glóbulos rojos, si es un poco menor, de 70 días y una vida media de 40 días. Pero también nos da ese mes y medio para poder identificar. Y en el caso, por ejemplo, de gatitos, el rango referencial es menor a 2.6. Si saliera mayor a 2.6, pues ya estamos sospechando. Es más específico para el diagnóstico o monitoreo de la diabetes. Como lo mencionaba, el tema de solo medir glucosa realmente nos podría confundir un poco, o podríamos diagnosticar una enfermedad que no está. Porque los gatos se estresan mucho y pues puede tener picos de glucosa muy elevados y nosotros confundirlo con un cuadro de diabetes. Lo que nosotros debemos de informarle al dueño en este caso, porque los dueños siempre son los que tendrían que estar bien informados, es que el paciente tiene que estar en ayunas, porque hay que tener en cuenta que la glucosa se eleva cuando la mascota recién ha comido. Siempre, a pesar de que esta hemoglobina glicosilada sea específica, debemos de adicionarle la medición de glucosa. Siempre la medición de glucosa o de orina para el monitoreo, ¿no? En este caso, por ejemplo, el doctor de SASH lo hizo con mediciones de orina y pudo confirmar su diagnóstico de diabetes. Los resultados de hemoglobina glicosilada, perdón, para los que ya están en terapias, no quiere decir que cuando nosotros hagamos el tema del control vamos a encontrar un valor normal. Siempre va a ser lo más cercano a lo normal, pero hay que tener en cuenta que la mascota tiene una enfermedad ya de por medio y no va a salir el cuadro que es de una mascota sana. Entonces siempre va a estar lo más cercano al valor normal, pero no quiere decir que el valor tiene que ser normal, ¿no? Para tenerlo estable al paciente. Y en el caso, por ejemplo, del péptido natriurético, es muy particular, ya que nos va a marcar, es muy sensible, perdón, al tema de un marcador cardíaco, tiene una alta sensibilidad, es muy específico para el tema del monitoreo de los pacientes que ya tienen problemas cardíacos. Nos va a ayudar a poder ver que la mascota si está en un cuadro crónico y que ya está estable, o también la muerte del músculo cardíaco. Lo usa mucho un referente en el área de cardiología, justo para el monitoreo de sus pacientes cardiópatas. Y tenemos también los rangos referenciales que nos van a indicar si es que está normal, si es que está alto, si hay una falla cardíaca o si hay una insuficiencia cardíaca crónica. Este es un cuadrito que justo diferencia bajo colores. Bueno, vamos a diferenciar a los perritos que están sanos y a los perritos que están con un problema del corazón, ¿no? Aquí nos damos cuenta lo sensible que puede ser esta prueba para los pacientes que están sanos, sin problemas cardíacos, y para los pacientes que sí, pues tienen problemas cardíacos elevados, bastante, ¿no? Entonces, más o menos, esto es lo que nos podría indicar este marcador cardíaco
sobre todo con los pacientes que ya son diagnosticados con una enfermedad cardíaca y que queremos monitorear, ¿no? Para saber que los pacientes están bien, que no necesitan otra vez un reajuste de repente de medicación, o de repente un cambio de medicina, o que el cuadro ya se está agravando, entonces, bueno, reformular otra vez el tratamiento, otros exámenes adicionales. Esto nos va a ayudar de mucho en conjunto con el tema de la auscultación, definitivamente, ¿no? Entonces, no sé si tengan preguntas adicionales al respecto de estas pruebas. Si quieren, pueden ir haciendo las preguntas por el chat y yo se las voy leyendo a la doctora. Si tienen de las pruebas que he estado explicando alguna consulta o sobre el equipo. Si no, como nos sobra algo de tiempo, lo que puedes hacer, Silvia, si quieres, es contar un poco más sobre el resto de pruebas que hemos dejado fuera, ¿no? Contar un poco del resto de pruebas con las que funciona el equipo. Son las que Sí. realmente más comunes se utilizan en veterinaria, pero un poco la idea de esto era hablar de las pruebas de especialidad que son un poco más nuevas o no tan comunes en la clínica, ¿no? Pero si quieres, puedes contar un poco por encima. Sí, por supuesto. Por ejemplo, en el tema de lo que son procesos virales, sí tenemos a muchos doctores que están trabajando ya parvovirus y distemper para poder identificar un poco, como les mostraba en el cuadro, si el cuadro va como que iniciando o terminando, o dar de alta al paciente. Normalmente los internan a los pacientes con parvovirus, les hacen todo un tratamiento, evalúan que están bastante bien, les hacen otra vez su medición para ver que la carga de antígeno sea lo menor posible y poder darle de alta y tampoco no generar pues un contagio a de repente mascotas que tengan en casa, ¿no? Este equipo de verdad que nos ayuda un montón con el tema de un seguimiento clínico. Y eso es lo que tendríamos que resaltar mucho, ¿no? El seguimiento que podemos hacer. Otras veterinarias, por ejemplo, utilizan el tema de lipasa pancreática, que también nosotros lo tenemos específico para caninos y felinos. Nuestra referente en gatos también utiliza mucho estas lipasas porque son muy sensibles y le dan un número muy exacto para poder dar el diagnóstico a la mascota y también poder hacer el control posterior de estos pacientes, porque hay que tener en cuenta que los pacientes pancreáticos son muy inestables, los cuadros cuando ya los identifican realmente son muy agudos, entonces tenemos que ser muy exquisitos para poder monitorear ese tipo de enfermedad. En el caso de los perritos también es de la misma manera, los vómitos constantes, entonces esta lipasa que es específica y muy sensible nos van a ayudar a monitorear a estos pacientes que están en cuadros muy delicados. Otras de las pruebas que tenemos es, bueno, progesterona, que los utilizan bastantes referentes que están especializados en el tema de reproducción. También tenemos lo que es, ¿qué más tenemos? A ver, para lo que es T4, TSH, lo que son hormonales, ¿no? Para también ayudar con el tema de los controles, sobre todo en los gatitos. T4 es de mucha ayuda, sobre todo en los pacientes que ya, los gatitos que son adultos, que sí o sí deberíamos de hacerles un control de T4. Y bueno, y así en conjunto vamos a seguir trayendo más pruebas para que puedan ser de utilidad dentro de la clínica y ustedes mismos puedan tener el tema de los resultados a un corto tiempo, ¿no? Que pueda ayudar con el tema de los diagnósticos y también del seguimiento o tratamiento de las mascotas que tienen en la veterinaria. Sí, la ventaja del equipo es que conforme el fabricante va sacando nuevas pruebas, con meter el chip que viene en la caja, el equipo se actualiza y lo puede leer, ¿no? De hecho, cuando empezamos a trabajar hace años no tenían tantas pruebas y las han ido desarrollando y lanzando al mercado. No sé si hay alguna duda o podemos dar por concluida la sesión. ¿Hay alguna pregunta más? ¿No? Bueno, cualquier Igual, consulta. sí, les dejo mis datos, igual ese es el teléfono que nosotros manejamos directamente para todo lo que es consultas que puedan llegar a tener de repente. También está el correo, y nosotros vamos a tener de repente algún tipo de promoción, nosotros también, ustedes nos escriben para nosotros poder informarles de repente de estas pruebas específicas que hemos hablado el día de hoy. Sí, escucha, hay preguntas, hay unas preguntas ahora. A ver, te voy leyendo, ¿vale? Pero un cachorro ya con... A ver, no, perdona, esta la habíamos respondido. Segundo,
una alteración de la muestra, o sea, hay alteración de la muestra si es que es un proceso de un día a otro. Jesús, ¿podrías decir de qué prueba me estás preguntando? Porque hay pruebas y pruebas, ¿no? Y luego estaba preguntando a alguien sobre si se procesan con sangre entera o se realizan con plasma. Ya. Si quieres ver las dos preguntas. Sí, ¿Sí? por ejemplo, en el caso de la pregunta de qué tipo de prueba o de qué tipo de muestra es para la prueba, realmente es específico para cada uno. Nosotros justo, bueno, en el tema de las capacitaciones que nosotros brindamos, especificamos que cada prueba tiene una muestra. En algunas es sueroplasma, en otras es sangre entera. Por ejemplo, la hemoglobina glicosilada es sangre entera, porque tenemos que buscar el tema del glóbulo rojo. Por ejemplo, en el tema de cortisol, si utilizamos sueroplasma, progesterona también sueroplasma. En el caso de parvovirus, utilizamos lo que son heces. En el caso de distemper, secreciones oculares, lagañas, ¿no? O sea, todas las pruebas tienen una especificación y nosotros lo indicamos cuando ya ustedes lo empiecen a procesar, ¿no? E incluso tenemos una tabla que se les envía para que la puedan colgar en su veterinaria para que vean el tipo de muestra que deben utilizar. Y sobre si hay alteración sobre la muestra, si es de un proceso que es de un día a otro, Silvia. Bueno, entiendo que lo que están preguntando es que si podemos utilizar una muestra de hoy y mañana lo podemos correr. En algunos casos, sí podríamos hacerlo siempre y cuando, por ejemplo, en el tema de progesterona, tendríamos que haber centrifugado en el momento la muestra y separarlo. Si separamos solo el suero, podríamos utilizarlo al día siguiente, pero hay que tener en cuenta que la progesterona, por ejemplo, es muy sensible. Entonces, podría haber una cierta alteración. Recomendable siempre es que si se toma la muestra, se procese en el momento. Es lo indicado realmente. De acuerdo. Y, bueno, y lo que comentaba Silvia sobre, sí, tenemos promociones para los asistentes, tanto en la compra del equipo como en la compra de los reactivos de algunas de las pruebas de especialidad. Así que lo mejor es que si tenéis consultas, le escribáis directamente a Silvia y ya el día de mañana os responderá. ¿De acuerdo? Sí. Buenas noches y muchísimas gracias. Y dentro de algunas semanas os enviaremos una invitación para una charla sobre los equipos PCR que estamos trayendo, los que trabajamos de Biogal, que ya tenemos 15 veterinarias trabajando con ellos. Y de hecho, bueno, uno de los clientes que trabaja con nosotros va a dar una charla este viernes a las 11, ¿no? El laboratorio Selivet va a dar una charla de anticuerpos vacunales y pruebas PCR, ¿no? Que es Bakicheck, pruebas de titulación de anticuerpos. Así que os recomiendo que atendáis a esa charla y luego ya os enviaremos nosotros para la charla que vamos a hacer de PCR. ¿De acuerdo? Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Hasta luego.